Pues sin querer yo ya le estaba dando la espalda a la segunda bomba. En ese momento yo lo que sentí fue que de repente la noche se hizo de día. Villavicencio, construcción de memoria histórica sobre el atentado en La Grama en el año 2002. El departamento del Meta se encuentra ubicado en la zona oriental de Colombia, registrándose como uno de los departamentos con mayor extensión territorial en el país, de aproximadamente 86.000 kilómetros cuadrados, según el Departamento Administrativo de Planeación. De los 32 departamentos de Colombia, el Meta es el que ha tenido mayor presencia de grupos armados, los cuales realizaron diversas actividades violentas que generaron repercusiones en los habitantes de los municipios que constituyen el departamento. Dentro del rango registrado entre el año 2001 y 2002, según el informe de Endepaz, a pesar de que ya se presentaban acciones armadas en la región, se presentaron después de la ruptura de las negociaciones del gobierno Andrés Pastrana de la zona de distinción, la situación se agravó aún más. El incremento percibido por la ruptura de las negociaciones con la FARC, según la vicepresidencia, en los meses iniciales del año 2002 se presentaron 21 atentados en el departamento del Meta y de manera focalizada en Villavicencio, 4 previos al atentado de La Grama. Han transcurrido 20 años de este suceso, pero es a través de los años que se ha visto el poco o escaso registro audiovisual de este evento. Es por ello que trataremos en este documental de resaltar y demostrar las historias de las víctimas, sus familias, e instituciones y periodistas de la ciudad, donde se tratará de construir parte de la memoria histórica de la ciudad de Villavicencio. Bueno, mi nombre es Catalina Celia Aguilar, tengo 39 años, soy administradora de empresas y vengo a contarles mi historia como sobreviviente del atentado terrorista de la bomba de La Grama en la madrugada del 7 de abril de 2002. ¿Cómo eran las fiestas en esa época? En esa época se celebraba el aniversario número 165 de Villavicencio. Lo celebraban en la calle, en la vía principal de Villavicencio del centro, y había muchísima gente. Esa noche se presentaba La Mosca Tsetse, una agrupación argentina, y pues había mucha gente. Alcanzamos a estar un ratico ahí, pero decidimos irnos con mis amigos para La Grama, para la zona rosa, compartir con mis amigos del colegio. Villavicencio estaba en un momento festivo, en una noche hermosa, estaba el clima fantástico para salir a unas copas, todo estaba muy alegre, muy contento, porque definitivamente la gente sabía en el momento que teníamos en esa oportunidad. Mientras en el centro de Villavicencio, en la plazoleta central y en algunas zonas como la avenida 40 y en otros lugares habían tarimas, había festividad, habían actividades, mucha de la rumba, si lo podemos decir de esta forma, se concentraba en La Grama, porque en ese momento, aunque el 7 de agosto y el Santa Elena siempre han tenido zonas de rumba o consideradas zonas rosas, pero La Grama en ese momento era el sitio de moda. Esos días era para un puente y siempre hacían fiestas, hacían, como dice el cuento, a los barrios bazares, pero eso eran con orquestas en el Parque Central y mucha gente, bajaba mucho turista. Bueno, políticamente, ¿qué estaba sucediendo? Estaban haciendo el tratado de paz en la zona de distensión del Caguán. Precisamente para ese momento Andrés Pastrana era el presidente y en ese momento él decidió cortar con ese tratado de paz. Por eso nuevamente se volcó los grupos armados a hacer atentados y a hacer emboscadas por todos los lugares del país. Recordemos que estaba terminándose el gobierno del presidente Andrés Pastrana, un gobierno conservador que a juicio de los analistas había sido un gobierno nefasto en el sentido que recientemente se había dado la crisis con las FARC cuando ellos intentaron negociar. Recordaremos todos que el presidente Pastrana entregó 42.000 kilómetros de una zona entre Meta y Caquetá para ahí desarrollar los diálogos, pero resultó un fiasco porque las FARC traicionaron esa confianza y lo que hicieron fue fortalecerse militarmente y empezaron a planear la toma de Bogotá. En esa época, finales de los 90 y comienzos del 2000, tuvimos, si recordamos a Villavicencio, tuvimos ataques guerrilleros aquí en las goteras de Villavicencio. La vía Bogotá-Villavicencio era
peligroso transitar por ella. Las empresas contratistas de la vía tenían que sufrir la quema de vehículos, el robo, el atraco, el bandoleo. Así que en ese momento estábamos en un momento crítico. Me encontré en Villavicencio con una ciudad temerosa, con una ciudad en donde había miedo en sus habitantes porque se acababa de terminar la zona de distensión después de los fracasos del proceso de diálogo con las FARC. Entonces había una ciudad de miedo y eso se podía sentir en esos primeros días en los que estuve aquí en Villavicencio, hablando con las personas, por el contexto que existía. Era un año de elecciones, entonces había siempre temor entre la gente. En el sector de La Grama, en la ciudad de Villavicencio, el día 7 de abril del año 2002, se presentaron 2 explosiones en los alrededores de la zona rosa de la ciudad y la cadena radial Super. Siendo así, aproximadamente a la 1 de la mañana, se presenta la primera explosión del señuelo cazabobos que logra atraer a la mayor cantidad de gente posible. Pocos minutos después, se presenta la segunda explosión que logra dejar la mayor cantidad de víctimas posibles. Mi nombre es Omar Peña y Claudia Patricia Tarquino. Pues nosotros estuvimos el día del atentado aquí en el barrio La Grama, cuando esto era la zona rosa. En su momento, pues aquí siempre ha quedado este instituto aquí en La Grama. Para esa época, hacía poco tiempo, yo había sido el administrador de uno de los bares del sector. Entonces, aquí inicialmente quedaba un bar llamado Dog Bar, por la novela que hubo en aquella época de Perro Amor, le pusieron pues el nombre a este bar, Dog Bar. Ahí al frente funcionaba un bar llamado Calúa. Esos fueron los bares que encontrábamos inicialmente, pues aquí de la glorieta hacia abajo. Ya posteriormente, eso era una parte pues como solita, aquí funcionaba una empresa de agua y aquí había otra casa, pero aquí no habían bares en ese entonces. Más adelante, ya pasando la cuadra siguiente, es donde iniciábamos con los bares más reconocidos y que en su época, podríamos decirlo, mandaban como la parada aquí en la zona rosa de La Grama, que era en la esquina donde ocurrió el atentado. Ahí en el primer piso, en todo el local esquinero, funcionaba el bar llamado Macuco, anteriormente conocido como Cusiana. En su momento del atentado era el bar Macuco. Ahí fue donde presentaron la mayor cantidad de heridos y fallecidos, pues, por la ubicación del carro bomba que iba dirigido, pues, lo que dicen, iba dirigido hacia la emisora radial. Ahí en el segundo piso quedaba Belsaud, la empresa de telefonía en la época de acá de Villavicencio, en la época del atentado. Más abajo, 2 casas más abajo, funcionaba el bar llamado Cheslechev. Frente a Cheslechev funcionaba, diagonal a Cheslechev, funcionaba el bar llamado Frozen. En el primer piso funcionaba Chalanga. Y de ahí para arriba, como donde están las palmeras, habían 2 licoreras bar más pequeños. Más abajo habían 2 bares más, pero realmente no recuerdo el nombre. Entonces, este era el punto de concentración, digamos que de la rumba. La rumba en Villavicencio, en ese entonces el sentido vial era al contrario, era de abajo hacia arriba. Entonces, digamos que la zona de concentración era este punto, porque aquí era donde encontrábamos los bares más cercanos. Pasando la glorieta, habían otros bares como Liquid y otras licoreras, donde era un flujo de personas constante para buscar lo que en su momento era la rumba aquí en Villavicencio. Era mi primer fin de semana en la ciudad. Quería ver un poco el ambiente nocturno, pero estaba solo. No tenía muchos amigos, no tenía familiares en la ciudad. Entonces vivía justamente en el barrio El Emporio, una habitación a la que había recién
tomado en arriendo y unas horas antes había decidido irme a tomar una cerveza a la grama y mirar un poco el ambiente y luego regresarme a mi habitación. Cuando ya estaba en mi habitación sonó la primera explosión y un poco también el desconcierto que genera eso cuando luego pienso si realmente es una explosión, una bomba o de pronto alguna estación cercana de gasolina que había, pero empiezo a escuchar gritos, me vuelvo a poner los zapatos y la ropa de calle y salgo muy rápidamente de la casa donde vivía en ese momento y ya empiezo a escuchar con más claridad los gritos y pues dije un poco sarcásticamente: bienvenido a Villavicencio. Teníamos varios conocidos y amigos que estaban compartiendo también en todos los bares que en ese momento estaban ubicados aquí en La Grama. A eso de las 12:40 y algo, o sea, la verdad casi ya que iba a ser prácticamente el otro día, o sea, el domingo, escuchamos un petardo que sonó durísimo, pero pues creímos en algún momento que era algún incidente que se presentaba mucho aquí en ese sector de La Grama, puesto que en ese entonces los carros que venían de Bogotá, en su mayoría los accidentes que se generaban era porque quedaban sin frenos, entonces siempre terminaban rompiendo como la fuente que hoy en día vemos aquí en La Grama, y ahí se escuchaba siempre como accidentes y sonaban muy duro. Sin embargo, ese día fue un ruido pues un poco más fuerte, la gente se levantó de las mesas, en ese momento nosotros estábamos compartiendo en Macuco Bar. Pues este era un sitio muy conocido por los amigos, se llamaba Macuco Bar. Aquí habían unas escaleras y pues las personas se ubicaban aquí en esta parte. Nosotros estábamos, aquí en esta entrada que se ve acá, nosotros estábamos aquí casi que sobre la columna. Entonces, alrededor de la medianoche, suena un primer estallido, un primer petardo. Más que eso en el tema terrorista le llaman la cazabobos, que es una explosión que hace que la gente se aglomere para que viniera ya la segunda detonación, que es mucho más fuerte. Entonces, en ese momento suena el primer petardo y un grupo de personas que estaban acá salen porque creo que les afecta a uno de los carros y en ese momento pues bajan por acá y salen a revisar y muchas personas salen a revisar lo que sucedió en ese momento. Recuerdo que ya como sobre la 1 de la mañana se escucha un petardo donde suena como un petardo, una bomba, donde nosotros lo que hacemos es como alterarnos un poco, porque ya hacía más o menos un mes habíamos escuchado una noticia similar. Recuerdo que la amiga de mi hermana en ese momento se recordó que tenía el carro cerca, que se había escapado a la mamá para venirse y no avisarle que tenía el carro acá en Villavicencio, entonces ella se altera y sale corriendo hacia donde había parqueado el carro. Ese primer estallido nos llevó al sitio donde teníamos el carro de una amiga y al pie del carro de mi amiga fue que estalló el primer petardo. Nosotros llegamos allá, yo con el afán de entrar a revisar mi celular porque mi mamá muy seguramente me estaba llamando ahí y yo lo había dejado en el carro, en mi bolso. Estando allá, empecé a ver al otro lado de la calle que la policía nos estaba diciendo que pues evacuáramos porque muy seguramente podía haber otra bomba, no sabía el tema del cazabobos. Y pasa en ese momento una panel de la policía informándonos que por favor desalojáramos, que probablemente puede estallar o puede haber otro artefacto explosivo. Ya después de que nos informa la patrulla, la policía, que por favor desalojamos, sigo yo como otros 7, 8 pasos, cuando de un momento a otro siento un calor grande, un destello de luz y un fogonazo. ¡Colaboren!
allí pues Óscar Herrera quedó una persona con discapacidad física. Fue un momento bastante fuerte, fue un momento donde todo quedó totalmente apagado. La gente perdió el control, empezaron a sonar todas las alarmas de los carros en ese momento por la activación del estruendo tan fuerte y la gente pues descontrolada, ¿no? La gente corría, gritaba. Nosotros bajamos hacia un sitio que se llama Cheslechev, donde teníamos parqueado el carro. Subimos en esa época, como ustedes ven, está en sentido hacia el centro. Antiguamente era hacia arriba la vía. Y pues nosotros subimos. Aquí recuerdo mucho que aquí sale un policía, sale arrastrándose por el piso, aturdido. O sea, como que no sabía de la detonación tan fuerte. Y la verdad es que uno no tiene como las habilidades, no tenía las habilidades en ese momento para prestar unos primeros auxilios. Yo trabajaba en la superestación de Villavicencio, frente donde ocurrió la bomba, donde estallaron las dos bombas. Y para esa noche yo tenía a cargo el programa de música electrónica llamado Super Mix desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Ese día no hubo programa. El compañero que seguía con su programación, Jairo Ramírez, tampoco tuvo programa. Cosa extraña cuando la cadena Super siempre técnicamente se había destacado por tener sus programas siempre al aire. Nos fuimos a tomar unas copas en la parte alta de la grama y allí nos concentramos como en ese momento, en disfrutar, en reírnos, en mamar gallo. Y fue cuando empezó el barullo, primero porque se fue la luz. Empezamos a criticar a la empresa electrificadora de nuestra ciudad que es constante en estos apagones, pero cuando al siguiente momento empezó la gente a correr hacia arriba, la gente corría y gritaban, era tanto lo que decían que no se entendía qué decían. Es el momento cuando salimos como apresurados a ver qué pasó, cuál era la bulla, cuál era lo que estaba ocurriendo, y escuchamos a alguien decir es que hubo una bomba y hay gente muerta. Y lo único que hicimos fue llamar al asterisco 889 de la Superestación Bogotá, llamar a Bogotá y decirle, mire, llamen al doctor Henry Pava y díganle que hubo una bomba en la emisora en Villavicencio. Cuando sonó pues como el ruido tan fuerte, decidimos que nos íbamos. Sin embargo, pues entonces yo me fui para el baño. En el momento en que me fui para el baño pasó, no sé, yo le pongo por ahí unos 3, 4 minutos, no fue mucho tampoco. Sonó un segundo ruido. Cuando ese segundo ruido sonó, la luz se fue en el sector. Recuerdo que no funcionaban los celulares. Yo estando en el baño, pues inmediatamente me subí rápido el pantalón, traté de abrir la puerta porque la puerta se alcanzó como a atorar. Cuando abrí la puerta, todo estaba en oscuro. Toda la licorera de Macuco se había caído. Estaban vidrios por todo lado, la gente gritaba, corría el uno para acá, para allá. De un momento a otro pues empecé a bajar por las escaleras de Macuco y recuerdo mucho que al pisar había un brazo, pero era solo el brazo, entonces eso me asustó mucho. Dije, ¿qué pasó aquí? Bueno, esa noche yo estaba aquí en mis instalaciones descansando cuando se escuchó una explosión. Al ratico, pues dije, ¿qué pasó? Al momento, a los pocos minutos, hubo otra explosión muy fuerte. Inclusive se apagó la luz del sector, porque yo estoy aquí en el parque infantil y la grama está a 2 pasitos. Entonces eso como que es el mismo circuito. Entonces ya salí en el carro a mirar qué era lo que había ocurrido. Llegué a la grama, había sido un carro bomba. Y me tocó regresarme por las cámaras, por planta eléctrica, mejor dicho, el caos para tomar imágenes de lo que había sucedido allí. En el momento que yo llego y prendo la planta y se prende la luz, veo brazos, caderas, cabezas, brazos, de todo, todos despedazados, heridos. En ese momento ya había llegado los cuerpos de socorro y estaban levantando heridos en ese momento allí en el barrio La Grama. Algunos, sin querer queriendo, le pasaban a uno por encima, lo pisaban, por lo mismo, por
la emergencia y la situación latente como tal de ese artefacto explosivo que fue un carro bomba. Pues empiezo ya después, como a los 5 minutos, a ver la dimensión del daño y de la onda explosiva que fue lo que afectó. Pues bueno, es que como siempre es duro recordar. Me quedó en el corazón, como yo lo manifiesto, y en mi mente, tres personas que me pidieron de una u otra forma ayuda, y pues yo también era uno de los lesionados. La primera de ellas fue una persona que, gateando con sus brazos, pasó al pie mío y me estira la mano pidiéndome como ayuda. Me mira como una cara de agotamiento, de sufrimiento, y pasa más adelante donde yo estaba ya en el suelo, y me percato que el señor no tenía su cuerpo de la cintura para abajo. La bomba le había cercenado, le había quitado de la cintura para abajo. Alcanzo a ver que el señor alcanza a retirarse como unos 2-3 metros más de donde yo estaba ubicado, y ya no volvió a moverse. Él es uno de los primeros que supe que falleció, porque creo que no volvió a moverse más, y pues no tuve más conocimiento, digamos, del caso de él. Yo trabajaba en ese entonces en Llano 7 días. Afortunadamente, pues logré llegar allá. En el trayecto me comuniqué con mi papá, él me trajo el carnet del periódico. Al llegar al hospital departamental de Villavicencio, con el carnet pude ingresar y empecé a ver a varios conocidos, a varios amigos que estaban heridos. Algunos tenían parte de sus brazos sueltos, o sea, se habían cortado de pronto con las, pues entendiendo ya después, ¿no?, que con las láminas de la onda explosiva, no sé si fue del carro o de cosas que estaban por ahí alrededor de la calle, se habían cortado el brazo. La verdad que hubo muchos heridos. Después, tratando de entender qué era lo que había sucedido, pues nos enteramos de que habían niños que eran vendedores en ese entonces, uno muy conocido que se llamaba Pecas. Él era muy reconocido en este sector porque vendía dulces, vendía chicles, maní, o sea, era el niño que a todo el mundo pues le compraba porque tenía un carisma muy especial. Este atentado dejó una gran cantidad de víctimas y heridos. Uno de los más recordados fue Wilson Javier Cruzado, o como le decían, Pecas. Ese día pues había estado muy bueno el trabajo, ya había vendido pues, la mayoría de lo que yo vendía, chicles, cigarrillos, galguería. Faltaban como 20 para la 1 cuando arrimó el niño y me dijo: mamá, le dije, Wilsito, váyase para la casa. Dijo: no, mamá, no me quiero ir. Yo acabé todo, pero no me voy. Entonces le dije: váyase, papito, tome las llaves. Me dijo: no, mamá, yo quiero quedarme con usted. Entonces me dijo: mamita, venga a la chaza y yo le ayudo. Y yo le dije: no porque la policía me molesta. Entonces le dije: bueno, está bien, le voy a dejar la chaza para que me la cuide, mientras yo voy a entregarle 100.000 pesos al gordo que le debo. Dijo: bueno, mamita. Y él cogió la chaza y se fue a trabajar con el hermano, con Miguel Ángel, porque nosotros trabajamos siempre en ese sector. Y pues uno vendía la chaza y a uno le iba bien. Como esa noche, en el momento, había vendido ya 200.000 pesos, de 9 de la noche a 12 de la noche. Sí, entonces uno se rebusca la plata más fácil allá. Pues la realidad, en el momento que colocaron la segunda bomba, yo no pensé nada de que hubiera pasado nada con el niño y nada, porque yo trabajaba en un amanecedero, de ahí salía, me iba para un amanecedero, pero yo vi tanta congestión, entonces me fui para el amanecedero, pero estando allá, entre mí pensé, dije: pero ¿yo qué hago acá? ¿Qué pasaría en la grama? Y todos mis hijos buscándome por un lado, por el otro, me buscaban en un lado, en el otro,
Y yo entonces reaccioné, me vine para los hospitales a buscar a mi hijo, porque nadie lo encontraba. Al ver que no estaban en los hospitales, porque toda la gente, todos los heridos los llevaron para allá. Entonces yo regresé nuevamente a la zona Rosa de la Grama. Era más o menos tipo 6 de la mañana, cuando alguien ahí dijo, hay un niño así y así, está muerto. Entre mí se me vino a la mente, Dios mío, Wilsito. En ese momento dijeron, bueno, pase un familiar para que reconozca el cadáver. Y iba a pasar Cristina, pero dijeron, Cristina se desmayó. Entonces llegó Miguel y dijo, no, paso yo. Dijo, bueno, usted como hombre pase, porque la mamá no la podemos dejar pasar, porque si pasa la mamá, se desmaya así como se desmayó la hermana. Pasó Miguel, cuando Miguel salió llorando, que no, que era Wilsito. Estaba totalmente destrozado por la parte de la espalda. Siempre recordábamos, como le digo, la grandeza de humanidad que había en él, ¿cierto? Desde Porque pequeño. Desde pequeño siempre se fijó con la necesidad de mi mamá, que era Ayudarnos. criarnos y ayudarnos económicamente con Desde lo que pequeño. él ayudaba a trabajar, porque él era un niño que le gustaba trabajar. Le gustaba de la edad de 6 años. Nunca tuve que decirle, bueno, Wilsito, vaya. Se desaparecía. Él era un hermanito muy responsable, él era un hermanito muy consciente de la responsabilidad que teníamos todos, porque como le digo, éramos pobres, aún todavía Me ayudaba no mucho. con la necesidad de antes. Y siempre se aferró a querer ayudar a mi mamá y a querer ayudar y aportar un poquito desde muy niño. Él hasta el decía, momento que le pasó en la sí, cuando yo sea grande, mamita, lo primero que le voy a comprar es una casa. Nosotros nos enteramos que mi hermano le decía Pecas cuando se murió. Sí. Porque eso fue como una poma de... Pequitas, el vendedor de dulces, el vendedor de rosas. Se llamaba Wilson. Y él tenía Pequitas. Pecosito. Él era parecido a ella. En realidad, él no le decían así. Yo me encontraba en el Parque Central, frente de la gobernación, que se estaba celebrando el cumpleaños de Villavicencio. Me encontraba con una compañera de bomberos, entonces yo me retiré de ahí con ella a colaborarle para conseguir un taxi para que ella se desplazara a la vivienda de ella. Y yo estaba al pie de la estación de servicio La Vorágine, en un puesto de venta de tintos, y me estaba tomando un tinto cuando escuché la primera detonación. Entonces yo dejé el tinto ahí y salí corriendo al cuerpo de bomberos donde yo pertenecía y di la alarma en el cuerpo de bomberos para que saliéramos en emergencia. Y sí, salimos en emergencia al sitio de La Grama, y allí pues sí, encontramos que habían muertos y heridos, y la mayoría de los heridos ya habían sido evacuados por varias ambulancias, y nosotros también llegamos y colaboramos con algunos heridos y fueron llevados al hospital departamental. Después de que explota el carro bomba, lo que recuerdo es ver la onda explosiva, y ya ahí cuando me siento caída en el piso, recuerdo mucho dolor en mi estómago, y ya como que yo empiezo a sentir, uno en ese momento pues no ve nada porque todo se puso oscuro, no recuerdo si fue que se fue la luz o el reflejo de la onda explosiva lo que no me permitía como ver nada, simplemente era sentir que como que algo de mi estómago se había salido, y entonces en ese momento yo lo que hago es buscar y llamar a mi novio. Yo le decía amor, amor, amor. Cuando ya yo siento que él como que me coge, entonces en ese momento le digo, se me salió el estómago. Eso fue como lo que yo le dije, ayúdame, ayúdame, que se me salió el estómago, y lo que hago es poner las manos sobre el estómago y recoger lo que se me había salido en ese momento. Y ya cuando él me toma, pues en ese momento ya yo quedo como ida, tal vez en ese momento ya, y yo como que me duermo, y ya recuerdo que él me levanta en el taxi. Lo que recuerdo es que él me llama y escucho un sonido así como muy lejos, 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 llamándome amor, 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 amor. Ahí ya me despierto, nuevamente ya íbamos en un taxi.
Entonces ahí ya le pido que por favor me suelte el jean, que tengo mucho dolor de estómago, y él lo que hace pues efectivamente es como ni tocarme o soltarme solo el botón. De ahí ya él me pregunta, aprovechando que me había despertado en ese momento, me pregunta que qué EPS tengo. Yo le digo que no tengo ninguna EPS, pero que por favor me lleve a la clínica Marta, que yo había escuchado como que la clínica la habían remodelado. Entonces yo pensé en ese momento en que me llevara a la clínica Marta, y ya llegamos a la clínica Marta. Bueno, en el transcurso del taxi nuevamente vuelvo y me quedo dormida, me empiezo como a ir, vuelvo en sí nuevamente, y es cuando le suplico a Dios y a mis abuelos, que en ese momento habían fallecido, ya eran muertos, les suplico que por favor me salven la vida, que no me quiero morir. Llegan ya de pronto las autoridades, llegan los policías. De pronto del ondazo yo no sentía dolor porque mi cuerpo estaba totalmente adormecido, y me informan que qué le pasó. Pues yo le digo que probablemente pues, puedo tener en la espalda. En ese entonces pues estaba vestido con unas prendas, una camisa negra y un pantalón negro, y pues no se evidenciaba de pronto la sangre de las heridas que me causó las esquirlas. Sin embargo, ellos me subieron a la patrulla de la policía, porque no me llevaron en una ambulancia, sino en una patrulla de la policía, y me llevaron al Hospital Regional de Villavicencio. Y en ese entonces yo vivía por la misma avenida al hospital, como 3 cuadras antes de llegar al hospital. Recuerdo tanto que le alcancé a decir a los policías: paren un momento acá para yo decirle a mi familia que dentro de mi ignorancia en ese momento, de que no sabía qué era lo que me había pasado, que decirle a ellos que por favor, a los de mi casa, que me encontraba bien, que iba a estar un momento en el hospital para un chequeo, porque no conocía la dimensión en ese entonces del daño que me causó las esquirlas. Para ese entonces, el turno como tal, recibieron los pacientes que fueron traídos por diferentes mecanismos, ya que no fue solamente las ambulancias, sino también el personal civil utilizó taxis, utilizaron patrullas de la policía para traer los diferentes heridos hasta el área de urgencias. El número de heridos fue manejado inicialmente por el personal médico a cargo, y lograron mantener la atención de todos los pacientes acorde a los requerimientos de una atención lo más oportuna y segura en ese entonces. Bueno, infortunadamente nuestras ciudades en Colombia, es casi que una cultura de orden nacional, no nos preparamos para este tipo de eventos. Pues, obviamente nadie está preparado para que exploten 100 kilos de dinamita en medio de un grupo de más de quizás 1.000, 2.000 jóvenes, y obviamente dentro del caos también la atención tuvo sus momentos de incoordinación, pero pues te puedo decir que fueron trasladadas más de 70 personas a diferentes centros asistenciales con diferentes heridas. Los más leves, pues obviamente a los centros de salud que se denominaban en ese momento, que estaban ubicados en el barrio La Esperanza, en el barrio El Recreo, La Porfía, y los más graves, pues obviamente a las diferentes clínicas de la ciudad y al Hospital Departamental de Villavicencio. Ya cuando comenzó a aclarar un poquito, llegó el alcalde de la ciudad, llegó el presidente en esa época, creo que era Pastrana, y el alcalde era Omar López. Llegaron al sitio de los hechos, ya estaban solamente los cuerpos de criminalística pues tomando como registro de los hechos, ¿sí? Ya organismos de socorro no estaban otras autoridades haciendo levantamiento de cuerpos, como recogiendo como algunas pruebas que pudieran indicar, pues no sé, los autores o qué elemento utilizaron para eso. Mire, evidentemente se trata de un acto terrorista que toda la institucionalidad rechaza enérgicamente y que produce
una gran tristeza en nuestra ciudad, en nuestro municipio. De hecho, hay unas víctimas ya y un número de heridos. La administración municipal va a presentar el denuncio correspondiente ante los organismos internacionales de derechos humanos, porque la verdad que se trata de un acto terrorista absolutamente repudiable. Para la época de ocurrencia del atentado en La Grama, en Villavicencio, acá en Villavicencio, pertenecía al grupo de inspecciones a cadáver del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Nosotros arribamos al sitio y ya estaba la Policía Nacional, ya estaban evacuando los heridos y pues la situación para las inspecciones técnicas se complicó porque bueno, la misma onda explosiva afectó el alumbrado público y adicionalmente yo no tengo muy claro si ya estaba lloviendo o si empezó a llover cuando llegamos al sitio, pero el caso es que llovió muy fuerte y la directora, creo que era la directora seccional de fiscalías, quien tomó o se apersonó de la escena, porque ya llegó CTI, llegó SIJIN y DAS para realizar las inspecciones a cadáver. Pero se tomó la decisión de suspender la actividad, pues obviamente porque pues, la escasez de iluminación no permitía que realizáramos una actividad técnica idónea. Adicionalmente, pues la condición de lluvia fuerte pues hizo que no se pudieran realizar actividades técnicas en ese momento, sino se dispuso que sobre las 5 o 6 de la mañana tal vez empezábamos las tareas. Ya a esa hora, sobre las 5 o 6 de la mañana, se decidió repartir las inspecciones a nivel de CTI, SIJIN y DAS. Efectivamente a nosotros nos correspondió, si no estoy mal, hacer la inspección de 4 cadáveres, porque creo que fueron 12 en total. Entonces, bueno, ya con la luz del día, pues observar la magnitud del acto terrorista, y eso es un espectáculo dantesco, porque es llegar a una escena en donde encuentras a ver fragmentos y pedazos, por decirlo de alguna manera más significativa, de cuerpos. Y entonces es ver cómo quedan algunos pedazos en los árboles. Y entonces empezar a bajarlos. Bueno, ese tema es bien complicado, ver cómo los cadáveres quedaron desmembrados y pues en unas condiciones muy terribles. Yo llevaba ya algún tiempo de experiencia en inspecciones a cadáveres, pero pues esos son de los momentos que marcan la vida de un investigador, de un detective, como lo era yo en ese entonces. Pues el día siguiente nosotros abordamos el evento masivo con los médicos que teníamos para la época, con nuestros asistentes forenses. En ese tiempo no teníamos la tecnología y la infraestructura que tenemos ahora. Le insisto, la identificación no estaba a cargo de nosotros, sino simplemente nosotros, la policía judicial y los fiscales nos decían los nombres y nosotros pues comparábamos que las características descritas en las actas de inspección concordaran con el cuerpo. Fueron abordados, trabajamos todos los funcionarios de la sede en ese momento para responderle pues a los familiares de las víctimas en ese evento. Recuerdo tanto que no sé si declararon alerta naranja o alerta roja por el mismo hecho, porque eran demasiados heridos que dejó ese carro bomba. Personas mutiladas, amputadas, desintegradas, como ya anteriormente lo había dicho. Los que pude observar en ese entonces desde el piso, donde ya no me pude movilizar más, no me pude volver a parar, no pude volver a caminar más. Una enfermera me informa, me dejan en una camilla en el piso, porque como no sentía dolor, no me quejaba. Entonces ellos, al verme que tenían ropa negra, que no tenía visualización de mi sangre, y a su vez de que no me quejaba, entonces me dejaron un momento en una camilla en el piso y atendían los que de pronto venían amputados,
venían con sangre en su cuerpo. Minutos, como 10-15 minutos después, veo que mi cuerpo empieza como a blanquearse. Mi cuerpo empieza a temblar sin sentir frío. Y pasó un enfermero en ese entonces, me recuerdo. Y le dije, ¿qué es lo que me pasa? Mire que me estoy como volviendo pálido y mi cuerpo empieza a temblar. Y me pregunta que dónde fueron mis heridas. Y yo le dije que en la espalda probablemente. Él me voltea y al voltearme ya estaba toda la camilla con sangre de mi cuerpo. Y lo peor aún es que debajo de la silla donde me ubicaron, mi sangre se estaba yendo a un sifón que había abajo. Ya de tanta que estaba saliendo, me bajó. Inmediatamente me metieron al procedimiento de las mismas urgencias, me rasgaron la ropa, me quitaron todo y empezaron a canalizarme por las dos manos y en los dos pies. Y empezaron a verificar y tenía muchas esquirlas alojadas en mi cuerpo, en mi espalda, desde la cabeza hasta los pies. Recuerdo que antes de entrarme en la cirugía, después de los exámenes que me hicieron, en radiografías, TACs, logran evidenciar que tengo una esquirla alojada en la lumbar que me hizo este grave daño adicionalmente de todas las que tuve por detrás de mi espalda, que quedaron incrustadas en mi cuerpo. El médico me informa que me tienen que hacer la cirugía inmediatamente porque ya me estaba desangrando también internamente. Llega mi familia, la verdad me sentía como asustado, con miedo. No me los dejaron ver, los vi como a distancia, los saludo y en mi lecho ya de debilidad, porque ya empezaba a debilitarme, les dije que estaba bien. Sin embargo, yo le pedí el favor a una médica que si me regalaba un papel y un esfero, porque ya me sentía débil. Y recuerdo que le alcancé a escribir una nota a mi madre pidiéndole perdón, que yo no quería que sufriera por lo que pasó en este momento, que la quería mucho. Atentamente, Oscar. Nuevamente yo ya iba dormida, me despierto ya en la camilla con muchísimos médicos alrededor y recuerdo que abrí los ojos y les pedí que me salvaran la vida y ahí ya en ese momento vuelvo a recordar y a abrir mis ojos. Ya estaba en la UCI, hospitalizada, me habían hecho ya muchas cirugías. Lo que recuerdo es estar amarrada de manos, de pies, con mi estómago muy grande, como unas bolsas tal vez, y entubada. Es un recuerdo bastante duro, sentir esa sensación de estar ahogado, pero pues lo más importante pues es sentirme viva en ese momento nuevamente. Por parte de las autoridades, a nosotros las víctimas, o por lo menos en el caso del suscrito, nunca tuvimos mayor información respecto a quién fue el autor. Hubo creo que fue un pronunciamiento de las FARC en su momento, donde se atribuían el hecho. Inicialmente dijeron que había sido un error, que el artefacto no iba para allá. Posteriormente, si no estoy mal, dijeron que iba contra la emisora Ondas del Meta. Al tiempo supuestamente hubo una captura a una persona, pero nunca se logró establecer realmente, o bueno, yo no tengo claro qué pasó, si realmente la persona fue condenada o no. Dentro del proceso de investigación para el desarrollo de este documental, se consultó a algunas autoridades y entidades como lo fueron la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Comisión de la Verdad, y estas fueron sus respuestas frente al caso del atentado con carro bomba en La Grama en el año 2002. Sobre el particular me permito manifestarles que, luego de validar con la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, se ha corroborado que ninguno de los macrocasos tiene asociado dentro de sus patrones de investigación los hechos relacionados con su solicitud. Para el caso de la bomba de La Grama, este hecho no fue directamente abordado en la ruta de investigación territorial. Sin embargo, hace parte de la lectura que se realizó sobre la situación de Villavicencio
como ciudad capital del departamento del Meta. Pues lo más sorprendente es la respuesta que me dan, que este hecho no va a ser objeto de investigación por parte de ellos y pues en sí sería un hecho que va a quedar de cierta manera impune porque no vamos a saber la verdad de cuál fue el objetivo de esta gente, de este acto tan macabro, que sabiendo que era un sitio de rumba donde había, no sé, pongámosle 1.500, 2.000 personas sobre la vía pública rumbeando y sabían cuál iba a ser el daño realmente. Bueno, desde el punto de vista psicológico, pues son muchos los factores que inciden allí, ¿no? Por ejemplo, consecuencias como ¿cuáles? Fobias, trastornos, digámoslo como trastornos del sueño, miedos, temores como cuáles, volver a salir a un evento donde haya multitud, como fobias de si yo voy a cierto evento o cierta situación donde haya mucha cantidad de personas, pues me genere como que yo esté en un estado de pánico removiendo como esos sucesos que pasaron en ese evento, siendo víctima pues de uno de ellos, ¿no? Las consecuencias pues depende de la capacidad de afrontamiento que tenga el individuo, ¿no? Hay individuos o personas que son muy resilientes a los eventos, sean traumáticos, bien sea grandes o medianos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las consecuencias depende de la persona. Si no se toma a tiempo como los primeros auxilios psicológicos, que son los que brindamos nosotros, primeros auxilios como cuáles, como estar ahí en el momento de que la víctima evidenció o estuvo o fue ¿cómo te digo? O sea, sufrió alguna situación, por ejemplo, como una quemadura, como una pérdida de pronto de un órgano, o visualizar como de pronto su amigo, su compañero o la persona que estaba en ese momento no pudo hacer nada en ese momento, pues si no se hace a tiempo un proceso psicológico, esto puede afectar su vida familiar, su vida personal, y las consecuencias a futuro pues pueden ser devastadoras, generando en sí patologías que pueden ser mentales, como de pronto una esquizofrenia, patologías como una ansiedad, una depresión, ¿sí? O dependencias de ciertas cosas que de pronto los lleven a como a recordar esos momentos. Entonces eso es muy importante, que las personas reciban el apoyo psicológico en el momento, o si no es en el momento que sucedió el hecho, a los días, pero tampoco un lapso de tiempo muy prolongado, porque la víctima en ese momento puede somatizar todas esas emociones, todas estas sensaciones, y puede contraer otras situaciones adversas como el aislamiento, o sea, que se ensimisme como tal, e incluso, o sea, atentar con su propia vida. Que el gobierno tiene que estar preparado para un caso como estos, ¿sí? Porque uno como ser humano nunca está preparado, pero el gobierno sí debería de crear algo para apoyar a esas familias, porque por lo menos nosotros como familia quedamos muy afectados. De pronto yo, o sea, en esa época yo estaba muy niña, ¿sí? Pero uno iba creciendo, y de pronto los mayores, mis hermanos mayores, que fueron los que vivieron eso más de cerca, faltó, como decía la periodista, un apoyo psicológico, monetario, ¿sí? Porque eso se necesita mucho, porque dejan a la víctima como en la deriva, o sea, como que les da igual el dolor ajeno, y se supone que el gobierno está para eso, y no se ha prestado esa ayuda. Desde la zona de La Grama, donde fue este lamentable hecho, realizamos este homenaje para las víctimas y sus familias a través de sus relatos, que permitirán conformar parte de la memoria histórica de la ciudad y no ser parte del olvido. agradecemos a todas las personas que hicieron parte de este proyecto.